Muy buenos días, soy Héctor con los abogados Diener y bueno, vamos a estar en vivo aquí con la Invasora 104.7 esta mañana de 7 a 8 y bueno, también por Facebook Live. Vamos a estar dando novedades sobre inmigración, todos los índoles del legal que trabajamos nosotros, que es compensación al trabajador, herida personal, casos penales y todo eso. Recuerden, nuestro número es el 888-888-1113. 888-888-1113. Pueden hacer preguntas aquí en cabina, el 252-753-0047. O nos pueden hacer las preguntas por medio de Facebook. Vamos a estar tratando de contestar sus preguntas como vayan. Si no se las contestamos durante el Facebook Live, después que terminemos se las vamos a contestar. O pueden llamar a la oficina, como le dije, el 888-888-1113. Ya aquí en un ratito vamos a entrar aquí al aire en vivo. Y bueno, para un programa bien bueno el día de hoy. $20,000. Eso es demasiado caro, era la respuesta de Edison. Cuando llegó el día de la próxima cita con Western Union, Edison aún estaba en duda del precio que les iba a cobrar. Cuando le preguntaron nuevamente el precio de su invención, Thomas se quedó callado. Las palabras $20,000 simplemente no podían salir de su boca. Morning, what's up? Yeah. That's it. It's on Facebook. La próxima vez que tienes ganas de expresar tu opinión, que el silencio es muy poderoso. Cuando eres silencioso, es imposible ofender a alguien o ponerte en problemas. Y cuando eres silencioso, nunca tienes que arrepentirte después por algo que dijiste. Si hubiera aprendido esta lección años atrás, sería soltero hoy. No te creas, yo quiero mucho a mi esposa, Sahara del Sol. Hasta la próxima. Yo soy Brown Bear. Búscame en Facebook y en Twitter bajo Oso Motivador. Oso Motivador. Aleluya, hermano. La Invasora 104.7 FM, la que está bien parada. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están en este miércoles? Ya ombliguito de semana, día 17 de mayo. Agua se está yendo como agua en las manos este mes de mayo. Saluditos porque seguimos festejando a las mamás todo este mes. Y bueno, es miércoles, es día de abogados aquí en tu programazo El Mañanero desde las 7 hasta las 8. Esta hora es patrocinada por los abogados de Diener y nos acompaña el día de hoy nuestro amigo Héctor. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias a la Invasora de nuevo por tenernos aquí otro miércoles de 7 a 8. Y bueno, vamos a estar dando informativas buenas, novedades nuevas, de todo lo que está pasando en las noticias sobre migración y otras índoles legales también. Y bueno, siempre le queremos empezar diciendo las ubicaciones que tenemos, que estamos localizados en Greenville, Mount Olive, Raleigh y Durham. Nuestro número telefónico, que es 24 horas al día, 7 días a la semana, prográmalo en su teléfono si quieres, es el 888-888-1113, 888-888-1113. Y bueno, le queremos dar la bienvenida esta mañana a Bert Diener. Good morning, Bert. Buenos dias, everybody, man. I hope everybody's doing great. I think we got a hot day coming up, and hopefully, maybe we can help some people make some breakthroughs today. Y bueno, dice buenos días, Bert, y que va a estar bien caliente hoy. Parece que el clima ha cambiado y está mucho mejor últimamente. Y bueno, queremos dar información y bueno, ayudar a esas personas que pueden hacer algo y podemos lograr algo en el futuro. Yeah, first of all, I just want to say thank you. We've been doing this show, I don't know, it's like 11 or 12 years. I can't even keep track now anymore, Cachorro. We've been doing this a long time, right? And I just want to say thank you to the community for basically accepting us, allowing us to grow with you, and really kind of this relationship. Like, we got a relationship with an awful lot of people, and at the end of the day, that's probably my favorite part of what we're able to do, and all the friends that we have. And I just want to say thank you. I'm just
just a white guy, but you know, I get too much credit. It's all the team that we have. But you know, let's do this. Let's talk about some things that maybe you need to be aware of, and what we can do to kind of help you improve your life, and all of us to achieve what I would call like the American dream. Y bueno, como comenta el abogado Bird, ya perdimos cuenta, 11 años, 12 años por ahí ya haciendo este programa de la radio cada miércoles, y básicamente lo que nos da orgullo a ayudar a la comunidad. Y bueno, le pedimos millones de gracias, porque eso es lo más que nos gusta a nosotros, nos da orgullo, es ayudar a la comunidad. Y como dice él es un gringo, vamos a decirlo, ¿verdad? Como dice él, americano, pero bueno, todavía él se ha adaptado a la comunidad hispana. Nos encanta ayudar a la comunidad hispana. Y bueno, vamos a hablar de unas cuantas noticias aquí que le puede ayudar a ustedes y todo eso en el futuro. Y bueno, queremos mencionar un par de cositas aquí ahora mismo esta mañana. Yeah, so one of the things that we've noticed kind of in the office, you know, amongst the offices and stuff is that I think the anxiety in the community is really, really, really high. A lot of people are really, really slow to reach out for any kind of help, get any kind of information, and everybody's just kind of waiting and seeing right now. Everybody's scared, whether they admit it or not. Y bueno, una de las cosas que sí nos estamos fijando en, bueno, todas las oficinas y todo eso, es que básicamente muchas personas, el nivel de ansiedad está bastante alta. No hay muchas personas que están tratando de buscar información o asesorarse, o están nerviosos, simplemente están como en un tiempo de espera a ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, queremos tocar un poco en ese tema. Yeah, and you know, I say that not as a criticism, but I think we always have to be honest with ourselves and each other. We got to be honest with where we're at, right? If we want to try to get to some place, you first got to know where you're at, and then what we can do is we can focus on where we want to go and identify the obstacles that are in the way. Y bueno, no es criticando ni nada de eso, pero básicamente lo que queremos hacer es uno tiene que saber dónde está y preparar el plan para llegar a donde quiere llegar. Lo que hay que identificar primero que nada es dónde estamos, ¿ok? Identificar eso bien y dónde queremos llegar, y bueno, sobrepasar los obstáculos para llegar a ese lugar. Right. So where we're at right now is, you know, everybody knows we got Trump in office. Who knows how long he's going to be in office? He may get impeached. He may get kicked out. You know, none of us really know right now. But all we know is the heat's on him. We think the heat is on ICE right now. Man, he's got a whole country after his butt right now. And, you know, I mean, I'd be lying to say that I don't smirk and smile kind of as this stuff is going on. But you know, but the reality is that within the community, you know, there is that pressure because of Donald Trump. Y bueno, ¿qué sabemos? Bueno, que el presidente Trump, él es el presidente ahora mismo. No sabemos cuánto tiempo él va a durar como presidente, si lo van a votar de ahí o lo que sea. Y bueno, eso nos da un poquito de risa, porque todo el mundo dice que ICE, están presionando a ICE y todo eso. Él es el que tiene mucha presión, porque básicamente hay todos los Estados Unidos que está, tú sabes, o algunos están en contra de él. Básicamente él es el que tiene que estar nervioso, lo que sea, no los inmigrantes o inmigración. So, look, you know, the economy is actually pretty good. You know, a lot of us, you know, money's still tight because it's, you know, seems like it's always tight, but the economy is pretty good. So, you know, so from the standpoint of there being work available out there for a lot of people, you know, that's there. You know, ICE is not doing sweeps right now, okay? You know, they're not doing sweeps. Basically, at the end of the day, they're picking up people who are what they consider to be high target, high priority individuals, you know, convictions, deportation orders, you know, stuff along those lines. And then basically they're just you know, if people get arrested, you know, they're using those two main things. So, you know, in and of itself, the economy is not bad. And ICE, we can predict how ICE is going to act for the most part, you know. So I want to kind of like establish that, listen, things are tough, but they're not as bad as they could be. Y bueno, como comenta el abogado Bird, la economía no está mala ahora mismo. I mean, hay trabajos y todo eso. Y lo que sí sabemos es que inmigración no está haciendo redadas ni nada de eso que sabemos ahora mismo. Ahora sí, ellos tienen como una lista de prioridad, o si uno se enfrenta o se encuentra en un problema que se tiene que enfrentar a policía o algo así, y uno tiene una orden de deportación o tenía cargos en el pasado o algo así, entonces ahí es donde están recogiendo a las personas y todo eso. Pero de que ellos están haciendo redadas ni nada de eso, eso no está sucediendo ahora mismo.
pero básicamente si lo paran a usted o estás en un problema que está la policía involucrada, lo que sea, entonces ahí sí que se pueden enfrentar con inmigración de alguna manera o ICE. Pero de que están haciendo redadas, no están haciendo eso ahora mismo. Yeah, so, I mean, if that's where we're at right now, let's talk about where we want to be. Like everybody who's listening, we all want to feel safe. We want to have our families taken care of. We want to have more opportunity to continue to grow, right? I mean, that's why that's what makes this country special. We got a lot of things that aren't perfect, but that is the idea behind, what America is. I mean, that's what makes us special. And I think, we all have to realize that, listen, that's something we can have. That is totally within our control. It may not be in the timeline that we want, but it is absolutely positively there for you to have. And anybody says that you can't, they're lying to you. Y bueno, ¿dónde estamos actualmente? Sabemos dónde estamos, el presidente que está y todo eso, pero básicamente dónde queremos llegar y nosotros tomando ese paso. Porque hay un futuro para nosotros tenemos que tomar el paso, pero bueno, los obstáculos hay que sobrepasar y básicamente a lo mejor no sucede en el tiempo que queremos, porque uno siempre quiere que algo pase rápido. A veces hay que ser paciente y todo eso. Eso es lo bueno de los Estados Unidos. Como dicen, uno viene a vivir su sueño aquí en los Estados Unidos. Pero a veces hay que ser paciente también porque no siempre es algo que va a suceder de un día para otro, como quien dice. Pero hay que ser paciente y existe la oportunidad para llegar a donde queremos llegar. Yeah, so, I would love to ask certain questions of everybody who's listening. If we had time, if we had that opportunity to sit down in one-on-one and ask you questions and help you try to figure out what is it exactly that you want? What would like your ultimate dream really be? And actually get you to be able to see it and kind of taste it and feel it. Because if we can do that, if you can get that emotional about it, a lot of the fear that everybody's experiencing right now would kind of dissipate, it would kind of melt away. And you'd be able to face these, whatever you think is in your way, you'd be able to face these obstacles, and you'd find a way around them. Y bueno, una de las cosas que comenta también el abogado Byrd, nos gustaría hacerle a todas las personas que nos están sintonizando por medio de la radio, por medio de Facebook o lo que sea, que básicamente nos gustaría hacerle preguntas a ustedes. ¿Cuál es el sueño de usted? ¿Dónde quieres llegar? O sea, ¿cuáles son sus metas? No es algo que podemos hacer todo el tiempo porque no tenemos mucho tiempo al aire, pero sí tenemos bastante personas que están en las líneas ahora mismo, nos pueden comunicar, nos gustaría hablar con usted para saber cuáles son sus metas y también a lo mejor podemos prepararle un plan para usted para lograr esas metas también. Nos gustaría hacer todo eso, por eso creamos el programa que tenemos y bueno, si usted quiere saber sus opciones o quiere empezar ese camino, nos pueden contactar a la oficina, es el 888-888-1113. Tenemos personas en la línea actualmente listo para contestar sus llamadas. So the thing about the law is it's like a sword. It cuts both ways. It can either hurt you or it can help you. And, and that's why sometimes actually knowing the law is really important. That's probably really why I became a lawyer because, I had a tendency of getting in a lot of trouble when I was younger. And I wanted to know the law well enough so I could keep myself out of trouble. Right. And when I kind of learned that, I was like, hey, man, it feels pretty good to kind of help other people get out of trouble too. But, I think that also, from that standpoint, when you kind of understand and you try to master the law, you try to figure out how you can use it to your advantage. And you can use it to the advantage of others as well. And so, everybody's afraid of the law because it's complicated. They know that, they feel as if it just represents a lot of risk. But heck, man, you can either focus on the problem or you can focus on the opportunity. And right now, that's what this show is about. This show is about the opportunity. Y bueno, como comenta el abogado Byrd, también la ley o las leyes son como una espada. Te puede ayudar o te puede afectar, ¿verdad? Y como dice él, por eso fue que él fue al colegio a hacerse abogado y todo eso, porque él se metía en problemas también cuando era jovencito. Y bueno, sabiendo la ley es bueno y por eso es algo que hacemos en la radio, educar a la comunidad y todo eso, porque sabiendo la ley es bueno para ayudar a las personas y por eso nos da orgullo, porque uno se puede enfocar en el problema que tiene o se puede enfocar en la oportunidad que puede tener después de ese problema porque conoce la ley o conoce a alguien que se pueda asesorar con la ley y todo eso. Por eso hacemos este programa de radio, porque queremos enfocarnos en la oportunidad, no el problema donde estás, pero donde puedes lograr llegar.
we can't, we all have that person in our lives that, no matter what you say, they're going to find something wrong. It's like, man, what a beautiful day. Like, oh, it's hot. Yeah, it's like, oh, it feels good outside. Oh, it's too humid. They're always going to find something, and we've all been there. We're not whether we're better than that, but we have to train ourselves and we have to focus on what's right? We are still in the most prosperous country in the world. We are still in the country that basically has the most opportunity in the world. And although things may not happen as fast as we want, when we go through these tough times, that's where our character grows. That's when we become better people. That's when we understand others better. So right now really is the opportunity. It's the opportunity for us not just to improve our lives, it's to improve our perspective, it's to improve our understanding, and for us to be better so we can help ourselves, and then so every single one of us can help other people. Y bueno, como comentó el abogado Bert también, todos tenemos esa persona en nuestra vida, sea un primo, sea un amigo, lo que sea, que siempre piensa como quien dice negativo. Está bien caliente afuera, no, es que está demasiado caluroso, o que está frío, pero está lloviendo. Siempre miran algo negativo. So, todos los tenemos, y no es algo malo, pero tenemos que enfocarnos en la oportunidad que tenemos, y eso es lo que nos gusta hacer aquí por este programa de la radio. Lo que nos gusta hacer todos los días con todas las personas que se comunican con nosotros es enfocarnos en la oportunidad que podemos tener. Aunque existen esas personas y a veces ellos piensan positivo también, pero todavía hay que enfocarnos en la oportunidad, no en el problema que nos está afectando. Pero a veces, porque como dice Bert, estamos en el país más grande con toda la oportunidad. Hay que enfocarnos en eso y ayudar a las personas a llegar a sus metas que quieren lograr. So we know that, everybody wants to feel safe. Everybody wants to be able to feed themselves and their family. They want to be able to provide. And then everybody wants to feel kind of accepted, right? We all want to feel like we can contribute, that we have an opportunity to grow. And, that's where we're all there. And ultimately when we do graduate, when we actually do accomplish all these things, what we all really want to do is we want to basically kind of, we all have a purpose in life. We're all here for a reason. We all want to realize that, and we want to be able to accomplish it. And I'm thankful to God for giving us the opportunity to have this platform so that we can do this. But, here comes my question to you. My question to you is that what is it that you need now? What is it that you want now? And you really got to think about it. It's uncomfortable, it is, but you got to figure it out. What is it that you really want? Because if we can make that simple, it actually gets much easier after the fact. Y bueno, también como comenta el abogado Bert, nosotros queremos proveer para nuestras familias, poner un techo sobre la cabeza de uno, poner comida en la mesa y todo eso. Y bueno, eso es algo que tenemos que enfocarnos, porque no es simplemente enfocarnos en la oportunidad, en el problema, pero en respecto a la oportunidad. Y bueno, lo que le queremos preguntar a todo el mundo, porque esta es la pregunta: ¿qué es lo que quiere usted? ¿Cuál es su necesidad y qué es lo que quiere? Porque todos tenemos un propósito aquí, ¿verdad? Y por eso queremos saber qué es lo que quiere usted, qué necesidad necesita usted para lograr lo que quieres. Y normalmente después que sabemos esas preguntas y obtenemos un plan para lograrlo, las cosas se ponen menos complicados de lo que están ahora. Pero tú tienes que pensar cuál es su meta, qué es lo que quieres, y echar para adelante con eso. Yeah, so, with the firm, because this is kind of our vehicle, right? This is our vehicle for how we try to kind of live our purpose. We have basically the clients who basically we help, the families we help, they really come out in two groups. The first group is when they're basically in a crisis, right? Something really goes wrong and they reach out and basically, they're asking for help, like basically, how do we get ourselves out of this situation? And the other ones are the ones that basically are saying, listen, I want something better for me and my family. What can I do? And it may not just be immigration. It may be something like, you have people that are basically injured or something along those lines, but they have some other kind of legal thing. I want things to be better. The goal for our firm is always to be available for people who are in an emergency, that are in a very bad situation. But this radio show is really more so about basically helping people kind of make that decision that, hey, listen, I want to do it on my terms. I want to help my family. I want to have a better life and not react and actually plan and make it happen. Y bueno, otra cosa bien importante, nosotros como dice él, somos el vehículo que guía y maneja estos tipos de casos y todo eso, y nos gusta ayudar, y ese es el orgullo, y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad para ayudar a la comunidad hispana. Pero básicamente hay dos grupos
lo ponemos en, no grupos, vamos a decir categorías de personas que vienen hacia nosotros con preguntas. La primera son esas personas que están en un crisis, que algo ha pasado, que alguien, vamos a poner un ejemplo, ha sido arrestado y necesitan ayuda o lo que sea. Son esas personas que ya el problema está ahí y necesitan ayuda para salir de ese problema. Y bueno, la otra categoría que queremos hablar son esas personas que dicen, bueno, yo quiero mejorar mi futuro, quiero tener un mejor futuro para mi familia, quiero empezar a tomar ese paso para mejorar o lo que sea. Y este programa de radio es para esa categoría porque queremos darle información, y no estamos diciendo que no es para la primera categoría tampoco, porque tenemos la línea telefónica de 24 horas al día para cualquier persona que tiene emergencias y todo eso, que por favor se comuniquen. Pero también tenemos este programa de radio para hablar de esas oportunidades para esas personas que sí quieren tomar el paso. Recuerden, si estás en una de estas categorías, por favor comuníquense a la oficina. Es el 888-1113. También tenemos la línea en cabina aquí, que es el 252-753-0047. Le podemos tratar de contestar sus preguntas al aire, pero esas son las dos categorías que estamos enfocándonos ahora mismo. Yeah, so we've talked about beforehand, at the office, where we have IST, the Immigration Screening Tool, where we developed a software program that can basically, if you answer questions for about 5 to 10 minutes, we can tell you if there's a door open. Now, that sounds like a sales pitch, right? But hey, here goes the deal. It's free. All right, it's confidential. We're not asking for anything. You don't have to give us anything in return. And the reason why I put that out there is because the main thing is that this is the conversation I'm talking about. Is what can you do so on your own terms, you can take steps to basically improve your life and help your family. And obviously there's other kind of things, but generally people have to have information first before they can make a decision. People generally, they have to have the information first so they realize what they really need to be afraid of and what they don't. Because when you're afraid of everything, you're paralyzed. Mm-hmm. And that's what we're trying to do, man. I want to just help this whole sense of paralysis, how the community feels locked up. And we want them to, hey, look, live, man, live. Your dreams haven't stopped. The law hasn't changed. We may have a different knucklehead in the as a president right now, and ICE may be doing some other things, but the law hasn't changed. And we still have the same God, and we're still put on this earth for the same reason, and that doesn't stop. We just got to be able to start to give ourselves permission to basically try to make happen what we really want for ourselves and our families, to make it happen. Y bueno, una de las cosas bien que comenta el abogado Bird, muchas cosas están pasando y personas nos están llamando, y creamos lo que se llama el IST. Es un cuestionario que hacemos donde llamen a la oficina, se toma 5 o 10 minutitos para contestar una serie de preguntas, y básicamente podemos mirar sus opciones inmigratorias y todo eso. Y bueno, eso suena como que si estamos vendiendo algo por la radio, pero no, es completamente gratuito, es completamente confidencial. Pueden llamar a la oficina, nosotros podemos hacer esas preguntas, mirar sus opciones, y luego podemos hasta agendarle una cita gratis, crear un plan y todo eso, porque como sabemos, mucha de la comunidad, con todo lo que está pasando, están nerviosos, lo que sea, no están viviendo su vida como deben. Y bueno, aunque tenemos otro presidente, nuestro Dios es el mismo, estamos aquí para un propósito. Y bueno, tenemos a veces que tomar ese paso, y por eso lo creamos, esa herramienta que tenemos. Y queremos que tomen ventaja de esa herramienta, llamen a la oficina, es el 888-1113. Estamos listos para tomar sus llamadas y hacerle esa breve encuesta para mirar sus opciones, porque cuando están así, la comunidad se siente como paralizado, y nosotros queremos ayudar para salir de ese parálisis. Recuerden, pueden llamar a la oficina el 888-1113 si quieren mirar sus opciones inmigratorias. Efectivamente, bueno, son las 7:30 de la mañana. Les recuerdo que estamos en vivo y a todo color, como dicen por ahí. Bueno, pues con el buffet de abogados de Diener Law. Aquí está Héctor, y también está el dueño del buffet, que es Bird Diener, para contestar todas sus preguntas. Vamos a empezar a platicar con demás temas referentes a los servicios que ellos otorgan en solo minutos después de esta pausa comercial. 7:30 de la mañana. Buenos días. My first 30 minutes went by quick. Yeah, man. That's good stuff. Yeah. We can get into some more specifics now and that kind of stuff. But, at the end of the day, I was thinking about, some of the things that, sometimes there's not as much news
is, as we just need to make sure that we're basically truly giving to people, right? We're giving them, not just hope, but just helping them focus on the right things. Right. So, that's what we're here to do, man. We're here to try to truly help people realize the American dream, and that's what we're going to do. As we grow our firm, we're going to constantly focus on what can we do to help people realize the American dream. That's right. You may have hiccups along the way. That's fine. We'll help you deal with the hiccups. But our ultimate success is really a function of you realizing your dreams. Yeah. That's where the success is. Se me hace que alcanzas a contestar. Todavía se me hace que alcanzas a contestar. ¿Esta llamada? Acá, de este lado. Ahí está. A ver, contesta. ¿Vale? ¿Es para ti? Hello, buenos días. Claro que sí. Yeah. How's your princess doing? Catfish. It's a catfish. She's got you wrapped around your finger. Yeah, I don't know what happened in this country. The baby's growing up too fast. Shoving. That's great. It's only breastfeeding? Yeah, No? yes. Okay. That's right. Should be healthier. Yeah. Should be healthy. Yeah. All right. Okay, speak. So this gentleman's question is, a brother of his petitioned for him in June of 2001. Right, great. And so he's just wanting to know if he's still waiting. Right. For So what's the next he's step. probably, what they did is, that was 245I, right? And so although it was April 30th, people who filed, they kind of gave him a grace period. So he may be 245I eligible. So, which means that his unlawful presence is forgiven. So we would just have to be waiting for the priority date. But what I'd like to do is I'd like to see if there's anything else still available for him to try to do. And let's kind of create some type of way that we can continually follow up with him to kind of keep him up to speed. So, lo que comenta el abogado es que It's me. básicamente es, I send you. en I I send text you. Awesome. Si lo hicieron antes de abril 30 del 2001 o un poquito después, hay como lo que se llama un grace period. Y puede Great. ser que usted es elegible por medio del 245I. Lo que hay que mirar es cuando llega su fecha de prioridad, ¿ok? Pero nos gustaría hablar con usted más persona a persona, como quien dice, para mirar si hay algunas otras opciones para Yes. acelerar el proceso, ¿ok? Porque eso es bueno, porque ya te lo I can go pero today ahora to- existe Great. alguna otra So manera. using the... Yeah, que podemos absolutely. That'd be adelantar el perfect. Thank you. proceso Okay. un poco más. Yeah. Si So do you gusta, want to go puedes tape down contactarte en la in oficina. Greenville, or are you going to make us Podemos video hacer at the No, office? in the office. Oh, great. Yeah, absolutely. And drop the- una cita completamente Perfect. gratuita, sí. Great, man. Awesome. Okay, so si quieres, el número es el 888-888-1113. Okay. What time do you think Pueden you'll come by? comunicar ahí y podemos indagar más a fondo en su caso. 3:30. Okay. Great. We'll have it taken care of. Be great. Okay, muy bien, muchas gracias. Bye. That's a good question. Yeah, it was. Which really kind of I think that we need to create those opportunities for those people that are waiting for their priority dates, for us to send them a link every month where they have their priority dates. We Yeah, wait for us like to with keep. the visa bulletin or something Yeah, like that. exactly right. Yeah. So they know where they're at, and I'm going to make right that we can make that part of a sequence that we have, so we maintain more contact with the clients. Right. I'm gonna send that to myself right now. So, bueno, para esos que nos están sintonizando por medio de Facebook, tuvimos una llamada. El señor básicamente era de México, su hermano lo pidió en el 2001 y básicamente quería saber cuál es el próximo paso. Él puede ser elegible por medio del 245I, pero le invitamos que llamara a la oficina porque podemos ver si hay alguna otra opción. Además de eso, eso es muy buena pregunta porque ya tiene la petición sometida, eso es bueno. Pero a lo mejor existe alguna otra avenida, como quien dice, que pueda acelerar el proceso. O si no, por lo menos tener un plan donde podemos mandarle lo que es el boletín de todo eso, cuáles son las fechas de prioridad y todo eso. Son muy buena pregunta, señor. Muchas gracias. Usted y su familia. Diener ha ayudado a más de 25,000 inmigrantes como usted. I know. Llame ahora. You're the new one. 888-1059. And the other one with girl voice. Yeah. We're gonna see which one does better. Different phone numbers. Yeah, sure. 1059. Ahora es el momento. I think the guy's one's gonna do better, but I may be wrong. We got to test, Yeah, sure. right? Usted puede averiguar ahora mismo de forma gratuita si Diener Abogados De- puede encontrar una manera de obtener sus papeles. es Llame ahora. 888. too hard to translate to English, bro. My best decisions Uh-huh. in life is in the moment I think I don't care. Yeah, Exactly. yeah.
You're just kind of like, just do it. Just do it. Yeah, exactly. That's right. Let's do it. I don't care. That's right, baby. That's it. And Love it. That's exactly right, man. You're living, then. You're alive. That's right. I remember here I received a call and, hey, you like it? Go to one radio station. That's right. Making the. Let's do it. I don't care. That's right. That's exactly right. It's the best decision. That's right, man. La Invasora 104.7 FM, la que está bien parada, son las 7:35. Bueno, pues si nos acaba de sintonizar, estamos al aire completamente en vivo con el bufete de abogados Diener Law. Aquí está Bert Diener y también está mi compadrito Héctor, arriba Puerto Rico. Siempre. Arriba, te lo voy a decir como lo dice una prima mía que se casó con un puertorriqueño. Arriba Puerto Rico. Puerto Rico, así, todo embollado. Fui a visitarla ahora a Florida y me dijo, oye, primo, ¿tú crees que me veo gorda? Así es que hablamos, todo enredado, pero nos entendemos. Claro que sí. Le digo, no, hombre, mi prima es de allá de Guanajuato, pero no, hombre, ya, Héctor, haz de cuenta que te oigo hablar a ti, la verdad. Me dijo, pásale a almorzar y yo pues esperaba ver unos huevos rancheros con chile y todo. Pásale, primo, que comas arroz con gandule. Y un pernil, temprano en la mañana. Con un salchichón ahí al lado. Ya tú sabrás, Héctor, ya tú está. sabrás. Es que un saludo para toda la comunidad puertorriqueña, con todo cariño, todo respeto, Centro, Sudamérica, que también nos escuchan. Claro que sí. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, Bolivia, también nos escuchan. Así es que un saludo para todo Centro, Sudamérica y pues a toda la gente de la República Mexicana que escucha el programa todos los miércoles de Diener. Lo pueden marcar ya en este momento si tienen alguna pregunta, alguna duda. Les repito, aquí está Bert y aquí está Héctor para ayudarle. Ellos vienen el día de hoy a prestarles un servicio y a ayudarles, ¿verdad, Héctor? Claro que sí. Y bueno, le queremos avisar de las ubicaciones, el número telefónico, cosas gratuitas que ofrecemos y todo eso. Básicamente estamos ubicados en Greenville, Mount Olive, Raleigh, Durham. Tenemos la línea telefónica que es 24 horas al día, 7 días a la semana, que es el 888-888-1113. Tenemos la herramienta, como estábamos hablando anterior en el programa, donde le podemos hacer el cuestionario de inmigración, a ver si tienen opciones, completamente gratuito y confidencial. Y bueno, le podemos hasta agendar una cita completamente gratuita. Todavía tenemos el libro de las 40 verdades, donde hemos ayudado más de, 30,000 personas ya. Y habla de las verdades sobre los inmigrantes y la ley. Y bueno, también estamos en preparación de otro libro nuevo que va a salir aquí ya pronto. Vamos a ver de qué rápido podemos empezar eso, porque ese también lo vamos a estar dando gratuitamente. Estamos bien orgullosos de ese libro. Nos gusta todo lo que va a estar en ese libro. Informativas, buenas para la comunidad y algo más gratuito que damos. Y me da mucha risa lo que hablas de tu prima, porque mi hermana es igual. ¿En serio? Se casó con un dominicano y ya todo es vaina y plátano y ándale, y otros. para que veas. Para que veas que no solamente son personas hablando como puertorriqueños, pero hablamos como todo el mundo. Claro. So I was just mentioning, the free stuff, the IST, our phone number, the book, and we're working on another book right now. Yeah, man, we got a book, man. In fact, today we're going to post it on Facebook and ask for everybody to help us name the book. But it's basically, what's changed after Donald Trump's come in office and what you need to know. Y bueno, como comenta el abogado Burr, que estamos trabajando en el libro nuevo, pero lo vamos a poner por medio de Facebook hoy mismo para que la comunidad nos ayude cómo vamos a nombrar el libro. Habla sobre cómo las cosas han cambiado desde que Trump entró como presidente, pero bueno, queremos saber de la comunidad cómo nombrar el libro. Me imagino todas las contestaciones que vamos a tener. Yeah, but hey, look, so we had a phone call when we were on break, and 2 points I want to mention from it. The first one is that, listen, whenever anybody calls and they have a question, you're not just helping yourself, but you're helping other people, okay? And look, I just can't stress that enough. I mean, that's one of the things why I love this community so much, is that because there is like a sense of duty within this community to make sure that
that they help other people as well. So everybody rises up. And I love that. I truly respect that, because in my community, at least where I come from, it's not the same. And I think you know what I'm talking about. Y bueno, lo que quiere comentar el abogado Bird, durante el anuncio que tuvimos, entró una llamada de un señor, y lo que le queremos mencionar a las personas, y le damos muchas gracias a ese señor que nos llamó y hizo la pregunta, porque a veces lo que está pasando es que hay muchas personas, como quien dice, en los mismos zapatos que está él, en la misma situación. No solamente él está obteniendo esa información, sino está ayudando a varias personas más que nos están sintonizando. Y eso es lo que nos gusta a la comunidad, porque somos una comunidad que siempre estamos ayudando a cada uno, con cualquier información que podemos obtener. Gracias a ese señor por ser la llamada, porque está ayudando mucha gente más que a lo mejor está en la misma situación que él. And, you know, one of the other things that, you know, we're doing, and we'll go ahead and mention the number for the radio station so we can basically answer some more questions. But, you know, one of the things that we're actually doing is we're going back to a lot of our clients, and we're actually asking them, hey, look, would you mind telling your story? And you know, the reason being is that, sure, it's like a testimonial for us in one way or another. But, you know, people need to know what other people have gone through. When people can see, hey, look, that's just like me or something else, it becomes more real, because that's one of the challenges we have in the community, right? You know, when you come to this country and you see, look, this is the way everybody else is living, right? This is all the people who are citizens who have status, and this is where I'm at. And there seems to be a divide, right? And so what we do is we build up these beliefs that somehow or another, this happens to everybody else, but that doesn't happen for me. And we need to break down those little limiting beliefs. We got to break those down, because nothing could be further from the truth. Every single one of us is just like everybody else. And when we see that, you know, it gives us permission to basically do the very same thing. And so that's why I want to really kind of challenge everybody else who's out there, whether you're listening and if you call in or something else. Tell what you're going through. Tell where you're at, where you got to, because you're not just helping yourself. You're really, truly helping other people. And that's the real gift. That's the beauty in all this. That's the beauty of actually being in a situation where there's a lot of other people. Because when you help yourself, it's so much bigger than yourself. Y bueno, como comenté el abogado Burr, muchas cosas que estamos haciendo ahora mismo son clientes del pasado de nosotros, que nosotros nos mantenemos en contacto con ellos, y básicamente le estamos pidiendo que básicamente nos cuenten su historia, cómo fue todo lo que sucedió, cómo ha logrado donde han llegado, sea manteniendo su familia junta, obteniendo papeles o lo que sea. Porque no es solamente un testimonio para nosotros, pero eso es lo que nos da orgullo a nosotros, es ayudar a la comunidad y todo eso, porque existe esa mentalidad de que a estas personas les pasan cosas buenas y a mí no. Y no es así. Todos somos seres humanos, todos somos iguales, y hay que salirnos de esa mentalidad de no pensar así, porque todos podemos lograrlo si tomamos el paso, si existen las opciones y todo eso. Tenemos las líneas abiertas aquí en cabina, es el 252-753-0047. Estamos listos para contestar sus llamadas aquí al aire. Por favor, llamen, las líneas están abiertas ahora mismo. Nos gustaría, porque recuerde, esa pregunta que usted está haciendo no solamente te está ayudando a usted, pero a lo mejor a varias personas que nos están sintonizando. Por favor, marquen 252-753-0047. Nos quedan, un ratito todavía aquí en el aire, las líneas están abiertas, pueden hacer esas preguntas. You know, this may sound like fluff, but the reality is that we got, 45, 46, 47, I can't even keep track, right, of how many people that we have in our firm. And our firm is built upon, everything pivots on the Hispanic team member that we have that is either an immigrant or from an immigrant family or has that experience. Because, and this is why I designed it this way, is that because I know if somebody can understand the person that we're helping better than I can, understand kind of where they're at as a human being and their troubles, I know that we're going to do a better job and that we're going to care more and we're going to do more. Because if I don't kind of feel, if it's not emotional for somebody who's doing something, they're never going to perform at their highest level. Right. When it's emotional, that's when you're at your best. And look, we haven't always been perfect at what we've done. But I can tell you what, we continue to get better and better and better, and we're not changing our model. Y bueno, como comentó el abogado Burr, actualmente tenemos como entre medio de 45 empleadores en nuestra oficina. Y como lo creó él, es que varios hispanos, estamos ahí todos, mexicanos, hondureños, puertorriqueños, todos, pero bueno, estamos todos, tú sabes,
todos hemos estado o alguien en su familia ha estado en la situación, lo mismo que los clientes. Y si uno está emocionadamente amarrado, como quien dice con el caso. Bueno, tenemos una pregunta. Diener, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Sí, adelante. Quería saber si tenía alguna posibilidad de arreglar por medio de que me fracturé en el trabajo y me diagnosticaron que ya no más puedo trabajar trabajo sencillo. Ya no puedo trabajar normal como trabajaba y el doctor me diagnosticó que puedo trabajar, pero ya no trabajo pesado. Okay. Quiero saber si tengo alguna posibilidad de poder arreglar por medio de eso o no. Muy buena pregunta. So this gentleman, right now, he had an injury at work. Okay. A pretty bad injury, it sounds like. And basically, they put him on disability. They told him he cannot work full duty ever again. Basically, he's light duty for the rest of his life. And he's wanting to know if there's any way that he can, get any type of immigration relief from this injury. Okay, brother, here goes the deal. The deal is that we need to have like a really, really in-depth conversation. Let me explain to you why, okay? We had a situation where we have a client who we're currently helping who was in a vehicle and her husband was basically killed in the accident, okay? As a result of this, we were able to find a way and this was an accident. We were able to find a way to get her a certification signed so she could get a U visa, okay? And so in workplace situations, there are certain circumstances, let's say harassment, where they try to use leverage against people who are undocumented. And in your situation, if you were really hurt, I would want to ask a ton of questions to see if we couldn't find a way to basically help you and make sure you get everything you're entitled to from an injury perspective, and see if we can't find a way to loop in the immigration side as well. I can't make you any guarantees, but I can tell you exactly what you're talking about. I am extremely interested in those type of situations because, look, the reason why I'm talking to you today is because I got struck by lightning and I was just about killed. And as a result of me going through that experience and being disabled and basically, pushed out of the Marine Corps and everything else is the reason why I'm talking to you on this radio and the reason why I'm able to do what I do now, because we took something that was really, really bad. I was paralyzed at the time. And I came back and now I'm stronger and I'm able to do a lot more. Somebody that's in your situation, I'm telling you what right now, this could be the defining moment of your life. Bueno, muy buena pregunta, señor, y lo que comenta el abogado Bird, nosotros nos gustaría hablar más en detalle con usted porque tenemos series y series de preguntas para hacerle. Para darle un ejemplo, tuvimos un caso donde una señora, el esposo de ella estaba accidentado y básicamente él falleció. Y por negligencia y todo eso, y esto es un accidente de auto, por negligencia y todo eso pudimos hasta obtener un certificado para ella recibir lo que se llama la visa U. En el caso de usted, sé que fue en el trabajo y todo eso, pero si había algún tipo de discriminación, harassment o lo que sea en contra de usted. Por eso queremos hacerle unas series y series de preguntas, porque no podemos garantizar que haya algo inmigratorio ahí, pero nos gustaría indagarlo más a fondo, claro que sí, en su caso, para ver si existe esta oportunidad. Porque esas son las cosas, porque a veces los empleadores dicen, no, él es inmigrante, simplemente lo podemos despedir o lo que sea, y a lo mejor existen algunas oportunidades para usted, pero hay que preguntarle muchas preguntas, y nos gustaría sentarnos con usted personalmente. Le invito a que llame a la oficina al 888-888-1113. Pregunta por Héctor, puedes preguntar por mí, y nosotros nos podemos hablar por teléfono, agendar una cita, lo que sea, y podemos hacer a ver cuáles son sus posibilidades, pero nos gustaría hablar con usted directamente. Gracias a usted, señor. See, that call actually, brings up a couple points, but here goes one of the things. So, like I said, I get too much credit, right? But we got 8 lawyers that work with us, not including myself. And what I've had to do is we kind of grew up. I used to have to be the one that knew how to do everything. But as we got bigger, what I did is I tried to find people who could be better than I was at each particular practice area. So we have people that work for us, then the workers' comp side are much better than I ever was. On the immigration side, we have a few attorneys, and on different areas of immigration law are much better than I ever was. And the reason being is that because in order for us to achieve our highest goals, we've got to get better.
We have to constantly get better. But I'm going to tell you the one thing I still think I'm the best at in the firm is you give me a situation that they say it can't be done, and I'm going to say, I think we can. Give me a shot. Give me a shot. Let me do it. And you know what? Because I'm going to tell you what. You talk to me, that particular situation that gentleman just talked about. You talk to 100 lawyers, 99, if not 100 of them are going to say there's no way. But I'm going to tell you what. They would have said the same thing to that young lady who's getting a U visa right now after she basically lost her husband and was in this horrible situation. But now we're getting her every penny the insurance company will pay because up to the policy limits, and we're going to go ahead and get her a green card as well. Because I'm going to tell you what, people go through stuff for a reason, and it's your responsibility when they trust you and they put everything in your hands for you to do everything you possibly can. And I take that very, very, very personally, because when I went through my stuff, I didn't have anybody sit there to kind of take care of me. I didn't have anybody come to rescue me. I had to dig myself out of that hole, and I had to get myself there, and I swore to myself that I would not turn my back on anybody else. Y bueno, si la escuchan el tono de voz, esto es lo que hablamos nosotros, que nos metemos emocionalmente en estos casos. Y como ese señor ahora mismo, a lo mejor si él llama a 100 abogados, 99 o hasta 100 le van a decir, no creo que hay nada que se pueda hacer. Lo mismo que pasó con la señora que hablamos con el ejemplo, donde falleció su esposo. A lo mejor no podían hacer nada, pero ahora nosotros con la compañía de seguranza le estamos sacando todo lo que es los límites de la póliza para que ella reciba todos los beneficios que pueda tener. Y no solamente eso, pero también le estamos consiguiendo el certificado para una visa U. Y por eso le decimos, Bert fue uno que un relámpago le pegó, él estaba paralizado, básicamente dejado por muerto. Y él básicamente sobrepasó de todo eso, se echó para adelante, y por eso él dice, nadie lo ayudó a él. Y por eso él dice que él nunca va a virar la espalda a ninguna persona que necesita ayuda. Y por eso le decimos, esas preguntas como ese señor ahora mismo que hizo esa pregunta, a lo mejor hay más personas en esa misma situación o algo similar que le pudimos contestar esas preguntas, pero eso es lo que nos enfocamos nosotros, porque lo que dice el abogado Burt, tenemos 8 abogados ahora mismo en el buffet de nosotros, y la razón que lo hicimos así, porque él antes hacía casi de todo índole legal, pero básicamente como lo hizo fue que consiguió abogados, vamos a suponer, de compensación al trabajador, que es mucho mejor que él. O de inmigración, que tenemos como 3 ahora mismo que son mejor que él en esa situación. Pero una de las cosas que sí dice él, que él piensa que él es mejor que todos los otros abogados, es que si tú le traes un problema a él y otras personas han dicho no se puede hacer nada, a él le gusta decir, bueno, vamos a echar para adelante, vamos a ver lo que se puede hacer, vamos a hallar la manera. Y si se fijan en el tono de voz, es que eso es emocional, porque eso es lo que nos da orgullo a nosotros, es ayudar a las personas, y por eso nos ponemos a emocionar. No es que nos estamos alterando, pero esas son las situaciones que nos gusta ayudar a las personas con tratar de conseguir la manera. No hay garantías, pero sí se intenta de poder hacer algo. Por eso le invitamos, llamen a la oficina si piensa que tiene alguna situación, quieres asesoría, lo que sea. Llámenos, 888-888-1113. Todavía las líneas en cabinas están abiertas, 252-753-0047. Well, it's kind of, I shouldn't be happy about this, but sometimes I'm mean, okay? Sometimes I'm a mean guy. Even some of the people that we work with, I like to think that I try to be nice, but I can get mean, and this is generally what I get mad about. If you're not meeting our standards, if you're not meeting the standards that our clients deserve on something, basically, is that all you got? Why aren't we doing this? Right. And I get aggressive with them, and and it may not be fair to them, but I'm scared of letting certain people down. And so I actually have a personal assistant now that's constantly calls clients every single day, and she asks them, Bert Diener wants to know, how is your experience? How are we doing with you? I personally have somebody who gives me that feedback because I need to make sure we're taking care of business. Right. And it's like I mentioned before, they can hear us get emotional, and that's what we're all about, is getting emotional, because we're emotionally tired. Y bueno, tenemos una llamadita esta mañana. Diener, buenos días, ¿cuál es su pregunta? Buenos días. Mire, yo estaba viendo hace poco en Facebook que ponieron que un hijastro lo podía pedir a uno. Okay. ¿Un hijastro que es ciudadano americano? Sí. Okay. So this gentleman is asking, he saw on Facebook, I guess he was just reading through Facebook, and he saw that a stepchild or stepson can petition for a stepfather. And he's wanting to know,
What's the truth in that? Yeah, no, absolutely. It's 100% true. This is one of the dangers that people, they think that they understand immigration, and there's these little differences that they're not even aware of. You know, if you've been talking about immigration for 20 years, let's say you've been here for 20 years, you're kind of like, look, I already know it. I already know the deal. If there was a way, I'd already have it. But I'm going to tell you what. You know, that's the danger in everything for all of us, if we think we have all the answers. So the reality is that if you have a stepchild and they were your stepchild before they turned 18, you know, they were a citizen, you know, that's the magic. That's the sweet spot. If you get married and this stepchild is 25 or something along those lines, the reality is that they can't petition for you. But if you meet these other criteria, and that's one of the reasons why we have the IST. If you call, let us go through all those questions. You're interested because you think that, hey, look, there may be a way right now that I can get status, but there may be another way that you can get status, and we want people to find out. Even if you don't hire us, find out what opportunities are there for you. It's free. The only thing that's stopping people is fear. And look, you know, there's stuff I don't do every day because I'm nervous. I'm afraid of it. You know, I can't think of anything offhand, but I know it's there. If I ask my wife, she'd tell you about 10 things, right? But I'm going to tell you right now, she'd tell me, get my butt up and go work out. What are you afraid of? That's what she'd telling me. Right. Get rid of that belly, boy. But the deal is that, man, we got to go through that process, because the goal right now is not for you to understand this one niche. The goal is to identify every opportunity, because sometimes some opportunities are far better than others. Bueno, muy buena pregunta, señor, y eso sí es correcto. Si uno tiene un hijastro o lo que sea, existen posibilidades para pedir al padrastro, pero básicamente, hay unas preguntitas que se tienen que hacer porque puede ser elegible si el hijastro es menos de 18 años de edad, es ciudadano, porque si te casas con alguien y ellos, vamos a suponer, tiene 25 años de edad, totalmente diferente. Por eso le invitamos a todo el mundo, como mencionamos anteriormente, el IST, donde le hacemos una serie de preguntas, porque a lo mejor existe esa opción, pero a lo mejor existe otra opción también. Y por eso le digo, es completamente gratis y puede saber sus opciones. No tiene que contratar los servicios de uno, no estamos diciendo eso, pero por lo menos uno se asesora completamente gratuito. Y lo único que está parando a las personas de llamar es básicamente el miedo, estando nervioso. Todos tenemos eso. A lo mejor no hacemos algo el día de hoy porque tenemos miedo de lo que va a suceder, pero hay que sobrepasar ese obstáculo. Llamen a la oficina. Podemos hacerle ese cuestionario, podemos mirar esas opciones, ofrecerle una consulta completamente gratuito, porque usted, señor, a lo mejor está en una posición muy buena y a lo mejor está ayudando a mucha más gente que nos están sintonizando también. Muchas gracias por su pregunta, señor. Yeah, the reality is that a lot of times, and look, myself included, we make things harder than they need to be. Right? And so we're imagining all these barriers, and because we don't even know what all the barriers are, we see a few, we're like, there's got to be more. Like, I don't want to go down there. But I'm going to tell you what, once you actually get into the sun and we see how things really are, what is really in front of us, and not making things worse than they are, and not making things better than they are, if we can find out exactly where we're at, then we can focus on where we want to go and knock off the things that are in the way. Because listen, even if you call up and you do our IST and you're not eligible, that doesn't mean you're not going to get status. Right. You got to basically, look, you're going to get it. The only question is how are we going to make this happen? Mm-hmm. Is it now? Do I have to wait? What's the deal? That's what I want you to know. Because look, once you realize, look, you know for certain that your life is going to be better, you're going to have that path for the American dream, that you're going to be able to live in peace and not have to always worry and be afraid. So you basically have a car on your name, so you have a driver's license, so you have a house, you have that better life. Look, it's that commitment to the end result, but we got to be honest with ourselves and not letting those doubts tell us or stop us from preventing or realizing our full potential. Y bueno, como comentó el abogado Burr, básicamente hay muchas personas, nosotros mismos, todo el mundo, ponemos como quien dice esas paredes, que aquí va a estar mejor, que aquí va a estar peor y todo eso. Lo que tenemos que identificar, bien importante, es dónde estamos actualmente. Olvídate de las paredes, que es mejor, que es peor o lo que sea, y vamos a identificar dónde estamos actualmente y cuál es nuestra meta y cómo vamos a llegar a esa meta, porque si identificamos dónde estamos, podemos preparar ese plan para llegar a nuestra meta. Por eso le decimos que llamen a la oficina, que hagan las preguntas, porque a lo mejor no tienes opciones ahora, pero no quiere decir que no tienes opciones en el futuro, o puedes preparar un plan para ese futuro, para cuando venga ese tiempo, ya estás listado, ya estás
estás listo para hacer cualquier cosa. Tienes esa meta, estás enfocado en esa meta del futuro y identificando dónde estamos actualmente. Eso es lo que nos va a poner en ese plan para hacia el futuro. So recuerden, llamen a la oficina completamente gratuito para las preguntas. 888-888-1113. So the one last point I just want to make before we wrap up is that, listen, I want you to just do me a favor. I want you to do me a favor. I want you to identify, think about today, what is it that you really want in life, and promise yourself the deepest part of yourself, you're going to have it. Just promise yourself. Give yourself permission to have it. You don't have to worry about, how you're going to get there. Don't worry about how you're going to get there. Just promise yourself that you're going to get it. And I want you to remind yourself of that every morning and every evening. Just do that. If you do that for me, look, your life is going to be better. It's going to be better. But you got to promise yourself. Give yourself permission, please. El último punto que queremos mencionar antes de que cerramos el programa de esta mañana es que básicamente queremos que usted piense, que se promete usted mismo qué quieres lograr. Y prométese usted mismo que eso va a suceder. Pero tiene que ser algo, como quien dice, bien fondo. Tú sabes, que no simplemente lo digo y ya. Pero no, que vas a enfocarte en esa promesa que vas a hacer a donde quieres llegar. Recuerden, tomen el paso. El único que lo está aguantando es usted mismo. La llamada es gratis. La herramienta de las preguntas son gratis. Las citas son gratis. Lo que le pedimos es que se enfoquen en esa promesa que se van a hacer ustedes mismos y que tomen el paso también. Llámenos a nuestra oficina, el 888-888-1113. Completamente gratuito podemos hacerle esa asesoría. Y recuerde, estamos ubicados en Greenville, Mount Olive, Mount Olive, Raleigh y Durham. Tenemos 4 ubicaciones. Algunas de esas oficinas están abiertas los sábados porque sabemos que las personas a veces trabajan durante la semana. Podemos agendar cita actualmente los sábados también. Hay 2 oficinas de esas que están abiertas. Llamen a la oficina. Tenemos la línea 24 horas al día, 7 días a la semana. Todavía seguimos dándoles identificaciones también. Nos pueden seguir por medio de Facebook en las redes sociales. Pueden hacer preguntas por ahí también. Pero recuerden, tomen el paso. Usted es el que tiene que tomar el paso. ¿Ok? Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos el próximo miércoles. Ya son las 8 de la mañana. Nos identificamos y regresamos con más de tu programa Sol Mañanero. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a todos por sintonizarnos por medio de Facebook. Fue un programa muy bueno, información muy buena. Y bueno, si son ustedes que tienen preguntas o dudas, llamen a la oficina el 888-888-1113. Tenemos personas en la línea ahora mismo que le pueden ayudar. Muchas gracias y para el próximo miércoles. Gracias.